Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros en esta transmisión, la cual pretendemos hacer un acercamiento acerca de la actualidad de las válvulas biológicas, las cuales han presentado grandes desarrollos en los últimos años. Sin embargo, la historia de las válvulas, tenemos un recorrido de alrededor de 60 años en el que hemos pasado a través de válvulas biológicas, válvulas mecánicas, homoinjertos, injertos, autoinjertos y los más recientes desarrollos en válvulas sin sutura o de rápida liberación y las válvulas transcatéter. Es por eso que hoy desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y en colaboración con LivaNova, pues pretendemos hacer una revisión del estado del arte de las válvulas biológicas. Agradecemos de antemano a LivaNova y a la sociedad por permitirnos mantener la actualidad científica de todos nosotros y que nos permita tener intercambio de experiencias con médicos de otros países. Hoy contamos con la presencia virtual del doctor Emilio Flores, quien es coordinador de la unidad de cirugía cardíaca del complejo asistencial Dr. Sotero del Río en Santiago de Chile, y del doctor Celso Freitas, quien es director médico para Latinoamérica de LivaNova. Les damos la bienvenida al doctor Flores con su presentación sobre válvulas biológicas. Posteriormente el doctor Flores hará una presentación acerca de la válvula biológica CRAN, y por último realizaremos una sesión de preguntas y respuestas, las cuales pueden ser formuladas a través de la plataforma en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat, sino en la parte de preguntas y respuestas. Trataremos de entablar una conversación en la cual podamos resolver todas estas dudas y le damos la bienvenida al doctor Flores entonces con su presentación. De antemano a todos, muchas gracias por sacar este tiempo para la actualidad científica. Doctor Flores, ¿quiere compartirnos la presentación, por favor? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar a compartir la presentación. ¿Cómo la ven ahí? Bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, les agradezco la invitación, a LivaNova también por permitirnos conectarnos con la sociedad colombiana. Un desafío interesante para mí y la verdad poder compartir con ustedes es doblemente desafiante a través de la cirugía cardíaca y las válvulas. Mi idea es poder conversar acerca de las válvulas biológicas, presentándoles, haciéndoles una aproximación interesante de algunos trabajos con respecto a la durabilidad de las válvulas. Sin disclosure. Bueno, yo soy Emilio Flores, el jefe de la unidad de cirugía cardíaca del complejo asistencial Sotero del Río, de un hospital del suroriente de Santiago de Chile. Creo que queremos conversar, plantearles para poder discutir, ponernos de acuerdo, debatir, quizás sería interesante. Empezar por la durabilidad de las válvulas y los criterios de falla, y también hacer una pequeña aproximación a las nuevas generaciones valvulares. Como decía el doctor Escobar, las válvulas biológicas han evolucionado tremendamente en los últimos años. En los 20 años a la hora han cambiado muchísimo desde el punto de vista general de lo que es, de cómo están hechas, a también poder tener cada vez mejores calidad de válvulas biológicas. Actualmente en el mundo, alrededor probablemente del 85% de los pacientes tengan implantes de válvulas biológicas, y solamente el 15% correspondan a válvulas mecánicas. Así que, de cierta manera, es muy interesante poder analizar y tener alguna visión general de las válvulas biológicas, y también tener una visión clara de cuál es la durabilidad de las válvulas. ¿A qué paciente nosotros le vamos a ofrecer una válvula biológica con seguridad?
qué paciente, cómo tenemos que seguirlos quizá, y también cuáles van a ser los criterios consensuados, o por lo menos saber cuáles son las posibilidades para poder diagnosticar la falla de esta válvula. He querido elegir este primer trabajo publicado en el Journal American College of Cardiology del 2017, de un grupo de Quebec, Canadá, que hacen un análisis muy interesante de cómo son las válvulas, la incidencia de los pacientes, las fallas, y proponen algunas cosas importantes como para ponernos, tener como en la mesa, saber cuáles son las fallas que han tenido los distintos, las distintas, cómo vamos a diagnosticar la falla de la válvula, en estricto rigor. Aquí es un esquema, me gustaría poder presentarlos así como el doctor Escobar decía recientemente. Tenemos la familia de las válvulas que son de tejidos humanos, los aloinjertos y los autoinjertos, los xenografts, que son con stent o sin y los sutureless y los stent. Y de las válvulas transcatéter tenemos la primera generación y las generaciones más nuevas, que son de distintos devices, ya sean de las distintas empresas que hay. Desde el punto de vista de las válvulas biológicas, aquí se ve representado la gran mayoría de las válvulas que hay en el mercado, y probablemente ustedes también tengan el mismo acceso a todas estas. Tenemos la familia de las válvulas de Medtronic, que son, y de Carpenter Edwards, que desarrollaron, y Abbott, que desarrollaron válvulas en relación con stent a la válvula porcina. Tenemos las válvulas relacionadas a tubos con válvula porcina, la sutureless, que tenemos la Entity y la Perceval de Livanova, y tenemos las familias de los pericardios bovinos, en los cuales tenemos la gran mayoría del resto de las válvulas. Que esto es un trabajo que analiza válvulas ya implantadas con largo seguimiento. Y tenemos en la parte de abajo las válvulas que ya podemos discutirlas como las transcatéter. Del punto de vista general, las definiciones para el deterioro estructural de la válvula, y es interesante poder fijarnos que en general en los papers que se presentan en cirugía cardíaca van muy asociados a la reoperación, están libres de una reoperación de esta válvula implantada. Pero hay hartas más definiciones con respecto al gradiente transvalvular y a la disminución del orificio efectivo del área. De las cosas que parecen interesantes poder agregar que se hacen en los pacientes que tienen seguimiento de las válvulas transcatéter es las variaciones con respecto al gradiente transvalvular en el seguimiento y la disminución del área de esta secundario a esto. Es interesante porque de cierta manera esto nos agrega cosas para poder evaluar cómo va evolucionando en los pacientes en el caso del deterioro, ya sea clínico o solamente ecocardiográfico de los pacientes. Entonces nos quedamos con el gradiente transvalvular, la disminución del área efectiva y los pacientes más bien sintomáticos. Desde el punto de vista de los estudios que presentan, que se refieren a la durabilidad de las válvulas, tenemos en esta tabla la gran mayoría de los estudios que tienen una cantidad de pacientes sumamente significativa, como ustedes pueden ver. Tenemos estudios de casi todas las marcas, todos los tipos, y tenemos un medio bastante significativo. Como ustedes ven, los predictores, que quizás podemos ir avanzando en eso, los predictores para poder tener algún problema con el deterioro de la prótesis son más bien estables. En general tenemos la división de los factores relacionados a la válvula y los factores relacionados al paciente.
que eso en general es bastante conocido, destacando principalmente el fumar, el índice de masa corporal y la dislipidemia. En los factores que nosotros tenemos que ver directamente, y quizás ahí podemos tener alguna aproximación más importante, son factores con relacionados a la válvula. Y esos son el paciente que tenga mismatch, el paciente, la elección del tamaño de la prótesis y los pacientes que en el seguimiento persisten con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta es una tabla que hace una estimación de la probabilidad del riesgo según cuando se implanta la válvula, qué edad se implanta. Al final lo que uno quiere ver aquí es que evidentemente que entre más joven el paciente se le implanta la válvula, tiene más chances a largo tiempo de tener un deterioro significativo de la prótesis. Este es un trabajo que elegí que de cierta manera es importante, que son series que están seleccionadas para los pacientes que se reoperaron del reemplazo valvular aórtico aislado. Como ustedes pueden ver, aquí es la edad y la capacidad funcional 3 o 4 era el determinante para ver qué paciente se operaba o no. Y la mortalidad operatoria es significativa comparado con la mortalidad en el primer implante. Desde el punto de vista de las complicaciones, cuando uno piensa en el largo plazo, quise poner esta diapositiva pensando en que en el largo plazo uno le ofrece a un paciente un valve-in-valve, cuáles son las complicaciones de la parte convencional versus el valve-in-valve. Evidentemente tenemos diferencias a favor y diferencias del valve-in-valve y del reemplazo convencional. Lo que pasa más en uno puede pasar más en otro. Son complicaciones que debiéramos tener presentes para poder ofrecerle una prótesis a un paciente. Esta interesante esta figura de los pacientes que se le hace la prótesis, cuáles son sus orígenes. Uno ve los pacientes que desarrollan estenosis, principalmente son los que más tienen mortalidad. Los pacientes que son de anillos pequeños son los que más tienen mortalidad. Y aquí hay una diferencia en los pacientes que es muy poca, no hay diferencia significativa para los pacientes que son balón expandible o autoexpandible. Pasando a otro trabajo, publicado del 2018, es una regresión muy interesante de la gente de Portland, para poder ver cómo le fue a estos tipos de válvulas. Hicieron una revisión de los pacientes que cayeron en el criterio de cómo les fue la durabilidad, que tuviese más de 10 años publicada, los pacientes que tuviesen seguimiento más de 10 años, disculpen, y que también tuviésemos la información suficiente para poder hacer el estudio de regresión. Después de 3.000 y algo pacientes, se seleccionaron al final 54 trabajos para poder hacer este trabajo. Se seleccionaron este tipo de prótesis, en los cuales está el Medtronic porcino, el Edwards porcino, Sorin pericardial y el Edwards pericardial. Es bien interesante este trabajo porque de cierta manera nos orienta para saber cómo les ha ido en el seguimiento a estos pacientes. Estos son, como de cierta manera, la primera generación de válvulas, no son las válvulas actuales, pero sí nos dan una noción para saber cómo han evolucionado y cómo se comportan en el tiempo, en un seguimiento bastante interesante. Se dividen los pacientes menores de 65, mayores de 65, cómo les va con cada una de las prótesis. Aquí se hace una comparación bien importante de disculpen, en los pacientes que tienen, son dos trabajos, los pacientes que tienen Edwards pericardial, ustedes ven los puntos, la proyección está en azul, y los puntos rojos son los
cómo se han identificado los pacientes en esos trabajos. Los años post-implante, más o menos, cambia la curva alrededor de los 10 años, en estos de acá. A ver. Vale, ahí está. Estos son Edward Porcino. Tenemos la misma situación, cómo los pacientes, cómo se van acumulando los pacientes en relación a la duración en el tiempo y la posibilidad del porcentaje de estar libre del deterioro de la válvula. Estas son las Medtronic Porcino, donde tenemos también una caída bien significativa en relación a los 10 años. Aquí tenemos dos de Sorin, que son pericardial, a donde tenemos una caída antes de los 10 años, en el caso del primer trabajo, y en el segundo trabajo se ven bastante más compensadas. Los años de seguimiento son bastante importantes. Este es un tipo de gráfico que lo que trata de mostrar es, en relación a la edad de los pacientes, cómo le ha ido en el tiempo post-implante, si están libres de deterioro de las válvulas. Si ustedes se fijan, los pacientes en rojo, naranjo, son los pacientes que tienen entre 50 y 60, menos de 50 y 60, los pacientes que están en verde, o tonalidades de verde, son los pacientes que tienen entre 60 y 70, y los pacientes que están en azul y un verde más como calipso, podría decirse, son los pacientes que tienen de 70 a 75 años. Uno ve que los pacientes, van a ver en casi cada uno de estos plots, los pacientes que tengan, sean jóvenes, están más cerca del deterioro en este tipo de válvula a los más cerca de los 10 años. Esta es Medtronic Porcino y Edwards Porcino. En este caso, aquí se ve una diferencia entre el pericardio Edwards y en el Sorin pericardio. Se ve mucho más significativa la caída en los pacientes jóvenes en los Sorin pericardio que en el resto de los que se comparaban. Cuando se hace un análisis para poder ver cuál es según análisis según el tipo de válvula, la edad promedio, el diagnóstico por eco o el año de publicación, ustedes ven que el que sale más significativa, que se deteriora a más temprana edad, son el Sorin pericardial. Desde el punto de vista general, cuando el Sorin pericardial se compara, se sale de la comparación, los otros están más o menos bastante más cerca en los pacientes, que principalmente uno puede verlo en los pacientes jóvenes. Por último, el tercer review que queremos hacer, que es más o menos del mismo grupo de Quebec, la idea también del 2017, la idea era poder evaluar y poner en el tapete cuál es el deterioro que nosotros queremos buscar, perseguir, identificar para poder informarlo si es necesario, y también informarlo para poder ver si ese paciente se va a operar o no se va a operar. Es interesante porque los pacientes que terminan operándose son un grupo de pacientes. Hay pacientes que van a ser de algún tipo de deterioro que no van a necesitar reoperarse, o no va a necesitar que si bien va a tener un problema en la funcionalidad de la válvula, puede que no sea significativo, y hay un porcentaje que, a pesar de que sea significativo ecográficamente, no va a tener, y hemodinámicamente a la ecografía, no va a tener tantos síntomas. Entonces es una mezcla de situaciones en las cuales uno debiera conciliar el estado donde tenemos los pacientes que no tienen deterioro morfológico de la válvula, o solamente deterioro estructural, otros que tengan deterioro hemodinámico, otros que tengan deterioro severo de la válvula y hemodinámico.
Entonces aquí está definido en los pacientes que no tienen ningún problema, en los pacientes que están en etapa 1, etapa 2 y etapa 3, según lo que le acabo de decir. Es interesante, dado que lo que uno va a buscar va a ser el movimiento de los velos, cómo están moviéndose y cómo se ve el velo en sí. Eh, Va a buscar en los gradientes transprotésicos, el área efectiva, y si en el caso de que no sea estenosis, sino que sea insuficiencia, qué grado de insuficiencia tiene, qué grado de severidad. Y desde el punto de vista del clínico de estatus, lo que queremos buscar es si ha tenido un cambio en su estatus clínico, si en realidad, a pesar de lo que uno pueda ver y lo que uno pueda medir, el paciente se ha mantenido en un estatus clínico normal o subclínico, o que en general los pacientes tengan una representación clínica importante. Entonces, desde el punto de vista general, lo que tenemos para acordar son un control clínico al año, con ecocardiografía, repetir si los pacientes cambian de estatus, o sea, encuentran unas alteraciones a la morfología o al movimiento de los velos, eh, una anticoagulación pensando en que tenga una trombosis subclínica, estatus 2 para los pacientes que se repiten ecos cada 3 a 6 meses, considerar los síntomas relacionados y ahí tener la presentación de poder ver si hay algo más que se le puede ofrecer al paciente. Y ver cómo ha evolucionado también lo que evidentemente nos interesa a nosotros, que es la fracción de eyección y la evolución de los síntomas de los pacientes. Esta es una tabla en la cual en este trabajo se presenta el seguimiento de los pacientes, primero de las válvulas quirúrgicas y luego de las válvulas transcatéter. Si ustedes se fijan en los pacientes que tienen un seguimiento a 2, 5, 10 y más de 10 años, el deterioro de la gran mayoría de las series, eh, la verdad que es bastante bajo, alrededor de los 5 o 10 años, y después de los 10 años empieza a tener más importancia y se puede identificar que si bien, por ejemplo, en algunos pacientes las reintervenciones son del 6%, o inclusive del 16%, el deterioro estructural mayor al estado 2 en la gran mayoría de los pacientes es un poco más significativo. O sea, hay pacientes que van a tener un diagnóstico de deterioro significativo o importante en la válvula, pero no va a significar que tenga que reoperarse. Eso es una cosa importante de que podemos después discutir, dado que lo podemos ver de distintas formas. Este es el seguimiento de los pacientes de los trabajos que se han hecho en los transcatéter. Evidentemente los pacientes que se ha hecho transcatéter, como ha empezado, si bien ahora está bastante generalizada el uso del transcatéter, eran pacientes que se supone que tenían una supervivencia limitada. Entonces, ¿cómo va a ser el seguimiento? Más de 5 años, más de 8 años, va a ser difícil de poder establecerlo actualmente. Tenemos que esperar que eso se estabilice bien y veamos cómo van todas las series, aparte de los protocolos de partner, para poder ver cómo le ha ido a la estructura de la válvula. Ellos, si bien tienen un seguimiento muy importante y muy bueno y muy exigente con respecto a las gradientes, con respecto al movimiento de los velos, no podemos saber estrictamente actualmente y asegurarnos cuánto es el deterioro que va a significar una reoperación. Evidentemente ellos tienen una tasa de implante muy alto, es muy buena. Los estados 1, 2, hay un porcentaje que es bajo, no hay en el seguimiento que es la segunda columna a los 5 años. Hay pocos pacientes que estén en estado de trabajo. Ustedes ven, estado 3 es solamente el 1,8% de estos pacientes en esta serie. Así que probablemente
estos válvulas transcatéter que representan, a diferencia de las otras válvulas biológicas presentadas en este paper, la nueva generación de válvulas, la mejor generación de válvulas biológicas. Este es, es una presentación que la utiliza mucha gente para indicar el paciente, para indicar la cirugía y para indicar más bien cómo se ha ido moviendo. Cada vez el azul, según lo que uno lo vea, se va corriendo más hacia, la, a los pacientes de expectativas de mayor edad. Evidentemente esto va a llegar a un equilibrio, creo yo, por la posibilidad de la cirugía y del tratamiento transcatéter del punto de vista económico, del punto de vista de acceso a los pacientes pero también quizás lo que nos interesa a nosotros discutir desde el punto de vista más académico es cómo le ofrecemos a los pacientes una válvula que tenga una durabilidad que podamos saberla, cómo podemos saber si los pacientes pueden ser reintervenidos, a qué riesgo y qué nos puede pasar al seleccionar de cierta manera un u otro técnica. Eso es importante entonces al poder discutirlo y quise poner esta presentación, esta diapositiva, dado que cuando uno hace el análisis general de las posibilidades, ¿qué es lo que quiere uno buscar en estos pacientes? Quiere buscar que los pacientes tengan una prótesis con una durabilidad que podamos acercarnos a decirle cuál es lo que puede esperar. Nosotros, ¿qué tenemos que probablemente discutir? Es la edad del paciente, los factores de riesgo cardiovascular y los factores relacionados con la prótesis. Quisiera aquí detenerme un poco en el sentido de los factores relacionados con la prótesis probablemente tengan que ver muy, muy importantemente con el tamaño de la prótesis y con el ofrecer al paciente la mejor cirugía que le podemos dar es que no tenga mismatch el paciente, que no tenga una desproporción entre la prótesis que necesita y la superficie corporal que tiene. En nuestra realidad tenemos muchos pacientes que tienen índice de masa corporal elevado, principalmente por su estatura baja. Entonces, de cierta manera, es importante poder tener un arsenal de prótesis para poder ofrecerle a los pacientes que tengan un anillo o una posibilidad de recibir una válvula biológica con muy bajo riesgo de mortalidad y de morbilidad en una cirugía abierta, pensando en quizás una buena superficie corporal, quizás un paciente que se nos escapa de eso, ofrecerle una técnica de sutureless, donde tenemos más posibilidades para niños pequeños, y del punto de vista general, un paciente joven, ofrecerle la mejor de la cirugía sin leak paravalvular, con muy baja mortalidad y con lo que uno espera que tenga una buena expectativa de durabilidad de la prótesis. Las prótesis, quizás a favor de las transcatéter, han mejorado mucho las prótesis actualmente. Las prótesis que tomamos en esta revisión son prótesis antiguas ya actualmente. Entonces nosotros esperamos que la generación de las prótesis para cirugía abierta, así como las transcatéter, van a ser mejores y la durabilidad probablemente vaya a ser mejor. Ahora tenemos que verlo en el tiempo, evidentemente. Desde el punto de vista general, ¿qué es lo que vamos a ver buscando? La calcificación, la agregación de los velos, si los pacientes desarrollan estenosis o regurgitación, y si ese deterioro es estructuralmente significativo en el tiempo. Y ofrecerle a un paciente una reoperación, dependerá, quizás tenemos que ver las pequeñas series que tienen reoperaciones y que se publican, hago hincapié en eso, tienen porcentaje de reoperaciones que son importantes, no son pocas, alrededor del 15%, 10% de mortalidad.
El valving valve es otra historia. Tenemos que tener también en consideración que los pacientes tienen que tener unas prótesis que puedan generar una buena implantación de un valving valve y que no tengamos pacientes con gradientes altos cambiando una estenosis severa por una estenosis moderada. Desde el punto de vista general, me gustaría presentarles dos cosas generales. Tenemos dos tipos de prótesis que queríamos compartir con ustedes desde el punto de vista de LivaNova. Tenemos la Perceval, que es una sutureless, con muy buenos resultados. Si ustedes se fijan, tiene, así como la TAVI, tiene una superficie con un anillo menor, así que la área efectiva es mayor. Me parece a mí que tiene un locus de pacientes para poder tener pacientes que necesiten un anillo, una válvula más con un perfil hemodinámico mejor en los pacientes que tienen anillos pequeños. Y tenemos la nueva generación de los pacientes Crown, en los cuales podemos ver que está la nueva tecnología de los pacientes. Estos son pacientes que ya tienen tratamiento, tienen una mejor área efectiva, tiene tratamiento anticalcificación, que es lo que ha determinado en todos los papers, qué es lo que determina si el paciente tiene más durabilidad de la válvula o no. Eso es un punto trascendente para poder tener durabilidad de la válvula. Aquí tenemos según los tamaños. Esta es una tabla que todos deberíamos saber para poder tener en cuenta qué paciente le vamos a ofrecer qué tipo de válvula, no la que le quepa, sino la que necesita, y para eso quizás el momento quirúrgico es un momento importante. Desde el punto de vista general, evidentemente, en los pacientes que tengan probablemente prótesis sobre 23, les va a ir bien a la gran mayoría de los pacientes. La durabilidad está muy bien considerada en esta nueva generación de pacientes de válvulas Crown, y la durabilidad en vivo les ha ido bastante bien. Yo quería, este es el tratamiento anticalcio, que es lo trascendente en este tipo de válvulas de toda nueva generación. Las que más van a durar van a ser los que tengan este tipo de tratamiento. Quiero aprovechar de compartirles nuestra experiencia. Nosotros somos un centro que tendríamos alrededor de 1 millón de habitantes. Esta es nuestra experiencia en los pacientes que se le hizo reemplazo valvular aórtico aislado. Tenemos, la gran mayoría de nuestros pacientes tienen estenosis, regurgitación 53 y endocarditis 17. De estos pacientes, sacamos los pacientes que se le ha hecho reparación valvular, que es alrededor del 4% de la serie completa, así que, o los que tengan algún paciente, alguna cirugía concomitante, como sea coronaria o de otra válvula. Nosotros tenemos experiencia en cirugía cardíaca. Nosotros impartimos el programa en nuestro hospital hace 8 años. Hemos ido aumentando progresivamente los pacientes, así que por eso que probablemente quizás para algunos centros como ustedes de mayor volumen no sea tan significativo, pero para nosotros es bastante significativo. De los puntos de vista general, esta es nuestra realidad con los pacientes. Cada vez nos hemos ido inclinando, como es la literatura actual, a los pacientes con válvulas biológicas. Este es el arsenal de válvulas que nosotros tenemos actualmente. La MitraFlow la cambiamos por la Crown. Nos ha ido bastante bien. También con el tiempo hemos aprendido que las válvulas pequeñas no son buenas para casi ningún paciente. Con las válvulas que teóricamente nos ofrecían, como la Magna Easy, una durabilidad mayor, no nos ha ido muy bien, son mucho más caras en el mercado para nosotros. Tenemos varios de estos pacientes tenemos reoperaciones. Lamentablemente la Magna Easy tuvimos que reoperar uno de estos 2 pacientes, y de los pacientes que tienen válvulas 19 hemos tenido que reoperar 2 pacientes de esos. Desde el punto de vista, desde el punto de vista general, tenemos como grupo
de los pacientes selectivos por estenosis tenemos como grupo 1,8% de mortalidad global, incluidos los pacientes con endocarditis, nos ha ido bastante bien. Los electivos, solamente 1% de mortalidad a 30 días, pero en el resto de los pacientes es una variedad de pacientes que lamentablemente aquí no les puedo mostrar, pero los criterios de riesgo hay que hacerle un match para poder saber de cierta manera cómo nos ha ido en general. En general nos ha ido bastante bien, encuentro yo. Bueno, y eso es lo que quería compartir con ustedes, y estoy abierto a poder discutir y poder conversar con todos ustedes. Bueno, Emilio, muchas gracias por tu excelente presentación. Yo creo que es una aproximación a lo que hay actualmente en válvulas biológicas. Tengo varias preguntas del público y yo quisiera empezar preguntándote, ahí veo en tu última diapositiva, solo vemos válvulas de pericardio, no vemos válvulas porcinas. No. Según esas tablas que acabaste de mostrar, uno ve que el deterioro de las válvulas biológicas porcinas es casi del 50% a 10 años y obviamente mientras más jóvenes los pacientes, pues va a ser mayor. Y debiéramos pensar en que las válvulas van a desaparecer del mercado y solo nos vamos a quedar con pericardio, o cuál es el motivo por el cual ustedes no utilizan porcinas. La verdad que es una cuestión probablemente yo creo que las válvulas porcinas están limitadas a los pacientes. A ver, uno al final, de cierta manera, yo creo que hacer ejercicio, me parece que el ejercicio que uno tiene que hacer es poder ofrecerle una válvula que tenga una durabilidad y depende de la edad de los pacientes. Los factores de riesgo cardiovasculares, lamentablemente, ya los pacientes los traen y la verdad no van a cambiar significativamente. Entonces, ¿cómo elegir una válvula que tenga una durabilidad que sobrepase la expectativa de vida de los pacientes? Me parece que las válvulas de porcina se quedan un poco atrás. Evidentemente el mercado, probablemente a ustedes también les pasa, va a determinar la oferta y la demanda, los costos, qué tipo de válvula vamos a terminar usando, y en eso, creo yo, los clínicos debemos tener una opinión fundada con respecto a cuál es nuestra preferencia y a cuál el paciente va a tener mayor posibilidad de estar libre de síntomas y de reoperación en el caso de la válvula biológica. Me parece que el gran desarrollo de las válvulas biológicas pericardio se va a sentar en el tiempo y nos va a determinar que nuestra primera opción va a ser una válvula de pericardio bovino, y van a tener una durabilidad que yo creo que a poco andar nos vamos a dar cuenta que cada vez va a ser mejor, porque cada vez se ha invertido en el desarrollo de esta. Perfecto. El desarrollo de las TAVI y su seguimiento nos ha enseñado muchísimo, entre otras cosas, la tecnología empleada para la valoración de las válvulas es completamente diferente a lo que nosotros veníamos realizando hace 5 años o 10 años, en donde se hacía un seguimiento ecocardiográfico solamente. Actualmente para las válvulas, para las TAVI se ha empleado el TAC y la resonancia magnética como métodos para evaluar disfunciones de las válvulas. Y eso ha demostrado que el 15% de las válvulas en posición aórtica pueden tener trombos en su periodo temprano luego de la cirugía. Y es por eso que se ha recomendado el tratamiento de la doble agregación o anticoagulación en los pacientes con válvulas TAVI. ¿Cómo considera usted que es lo ideal en válvulas biológicas en este momento para la antiagregación, doble antiagregación, anticoagulación por 3 meses, independiente de su posición aórtica o mitral? ¿Y por cuánto tiempo, si es antiagregación, cuánto tiempo se debe dar?
Bueno, la verdad que de esa misma información, tú tienes toda la razón que nos ha dado muchas más herramientas para poder evaluar qué le pasa a los pacientes con prótesis, sea biológica por cirugía abierta o por catéter. Y uno también se lleva sorpresas en eso. Si bien como el seguimiento es distinto, claro, el 15% puede tener signos de estar con problemas en la válvula por tener algún tipo de trombosis parcial o poco significativa, pero la verdad es que lamentablemente eso en el tiempo, inclusive a los 2 años, se ha detectado que pacientes puedan tener eh, signos de trombosis. Evidentemente la recomendación de la fábrica te dice que el periodo de mayor probabilidad ¿cómo se llama?, de trombosis valvular, está entre los 3 y los 6 meses, el periodo de mayor probabilidad. La verdad que eso también se contrasta, y también es importante que de repente podamos compartirlo, se contrasta en lo que uno hace en la forma habitual de la clínica. Y eso me parece a mí que la gran mayoría de los pacientes, si bien los pacientes puedan desarrollar un porcentaje que no ha sido menor, alrededor del 30%, van a salir anticoagulados por haber tenido una fibrilación auricular, y eso en general nosotros, en nuestro caso, lo suspendemos a los 3 meses después de un Holter. El resto, o sea, el 70% de nuestros pacientes sale con agregación plaquetaria, y no con doble agregación plaquetaria, la verdad. Ahora, las técnicas son distintas. Nosotros en general no manipulamos los velos, no le hacemos valor expandible ni autoexpandible. De los pacientes TAVI autoexpandibles, hay un porcentaje no menor de pacientes que tienen que hacerse un balón para poder mejorar la posición de la válvula. Entonces, quizás tenemos problemas distintos en ese caso, y me parece que la agregación plaquetaria única me parece que es la primera opción para la gran mayoría de los pacientes. Uno de los problemas de la evaluación de las válvulas es la poca estandarización de los parámetros para definir una disfunción. Entonces existen muchas tablas y muchos parámetros en los cuales le indican a uno que la válvula puede estar disfuncionando. A grandes rasgos, una válvula biológica disfunciona. ¿Qué parámetros y qué valores tienen para definir esa disfunción de la válvula protésica? Bueno, lo que se ve en la válvula protésica, me parece que el corte de los 20 milímetros de mercurio para el gradiente transvalvular es lo que va a determinar qué paciente va a tener que tener un seguimiento, sea sintomático o no, para determinar si esto está fallando. Evidentemente que el movimiento de los velos es una condición importante. Si el paciente tuvo una válvula biológica, tuvo una trombosis parcial, se hizo un tratamiento anticoagulante y se mejoró, hay una serie de sutilezas que podemos tener, conversarlas, pero probablemente a mí me parece que lo que tenemos que hacer como grupo es que como grupo en globo, estar convencido que nosotros tenemos que ponerle a los pacientes la válvula que le corresponde a su superficie corporal. Y eso va a determinar que tengamos mayor posibilidades de que la válvula no se deteriore. Y para el seguimiento, me parece a mí que el movimiento de los velos y el gradiente transvalvular es determinante. Eso da pie para la siguiente pregunta, y es, ¿cada cuánto se debe hacer una ecocardiografía para el seguimiento? Y después de cuánto tiempo se puede relajar, digámoslo así, el seguimiento en estos pacientes después de cirugía valvular. Una de las recomendaciones, la verdad que nosotros hemos adoptado el protocolo de tener una ecografía al alta para saber que nosotros en general chequeamos a todos los pacientes, entran a pabellón, se chequea en el intraoperatorio, en la salida de SEC, cómo está, cómo está el gradiente, si tiene algún leak paravalvular,
que felizmente nos encontramos con muy pocas pacientes que hemos tenido que repinzar para poder arreglarlo. Y en el seguimiento precoz le hacemos una ecografía para ver que todo lo que vimos en el postoperatorio inmediato esté en las mismas condiciones. Después, la verdad que le hacemos un seguimiento entre los 3 y los 6 meses ecocardiográfica, y si las cosas se ven bien, la verdad, después seguimos un control anual. Eso es diferente a los pacientes que de repente cada centro va a tener que adecuarse también a sus necesidades y a sus posibilidades. Realmente la ecografía hay que seleccionarla, un paciente del primer chequeo y después analizarlo cómo seguir. Ahora dijiste una frase que es repetitiva de muchos cirujanos, y que al paciente se le coloca no la válvula que le quepa, sino la que necesita. Hay una de las preguntas del panel donde dice qué tanto caso se le hace a las tablas para determinar que la válvula es adecuada o que es pequeña para la superficie corporal del paciente. ¿Usted lo tiene muy en cuenta o a Bueno, veces es nosotros más como laxo? escuela, la verdad que le hacemos caso absoluto. Si la superficie corporal necesita un paciente una válvula 23, hacemos lo posible para tener una válvula 23. De hecho, la hemos aprendido con el tiempo. La verdad que, bueno, uno como se ha desarrollado en el tiempo, tú también probablemente le va a pasar lo mismo. Uno con el tiempo, al principio ponía válvulas pequeñas, y con el tiempo el bagaje quirúrgico aumenta y la verdad que uno ya le tiene menos problemas para poder poner válvulas más grandes. Si ustedes ven en nuestra parte final, eh, con el tiempo, yo les podría decir que esta tabla también se lee en el tiempo. Con el tiempo hemos propuesto muy pocas válvulas 19, solamente los pacientes que por superficie corporal le sirve una 19. La gran mayoría de nuestros pacientes, como ustedes ven, son válvulas 23, que va a tener posibilidades de tener un valve-in-valve si es necesario, y válvulas 21 en los pacientes que son intermedios. Hemos tenido que reoperar 2 pacientes válvulas 19 para poder hacerle una ampliación de anillo real, para mí por lo menos, hacerle un Manubian, para poder ponerle una válvula que realmente le sirviera. Así que eso también nos ha ayudado para poder convencernos que es sumamente importante que el paciente no tenga mismatch y que tenga unos gradientes adecuados para poder tenerlo en el seguimiento. Perfecto. Preguntan, ¿esta casuística es de cuánto tiempo, Emilio? 8 años. 8 años. Muy bien. Bueno, y debido a que el mecanismo, parte de la disfunción valvular protésica es un mecanismo inflamatorio, que de hecho en ese 15% de los que se les forman pequeños trombos en las valvas en su periodo perioperatorio temprano, pues es un activador de la respuesta inflamatoria que puede hacer que la válvula falle más temprano. ¿Conoce o hay alguna medicamento que pueda disminuir esa respuesta inflamatoria? Yo he leído algunos trabajos con las estatinas o con la colchicina con el fin de disminuir la inflamación, pero ¿cuál es su opinión frente a eso? Nosotros, es que me parece que las estatinas hay una evidencia suficiente que participa directamente en la inflamación. Me parece que eso en la gran mayoría de los pacientes, si ustedes ven los factores de riesgo cardiovascular en general, es un medicamento que probablemente les vaya a ayudar y no va a ser deleterio para su performance status general. Así que en general la estatina me parece que es una buena alternativa para poder darle a los pacientes. Ahora, la verdad que creo, sinceramente, que el deterioro de las válvulas va asociado a los factores, principalmente a los factores relacionados a la implante, al tamaño y al mismatch. Los pacientes jóvenes que tienen falla valvular
debe ser por shear stress esa cuestión. Y eso, evidentemente, quizá sería importante poder apoyarlos con estatinas. Quizás yo me inclinaría a los pacientes que no lo necesitan, por supuesto, no le damos, pero me inclinaría a tratar de proteger a los pacientes que sean jóvenes. Y en eso mismo también somos bien convencidos de que en los pacientes jóvenes hay que ponerle válvulas principalmente grandes, de 23 para arriba. Muy bien. En un paciente que en su seguimiento se le encuentra un gradiente mayor de 20, que es como el gradiente que tenemos como base para determinar una disfunción de la válvula, pero que las valvas se ven movilizar adecuadamente en la ecocardiografía. ¿Qué otros parámetros podemos tener para determinar que la válvula está buena o está disfuncionando? Y hay algunas válvulas que vemos que quedan con gradientes elevados en el posquirúrgico inmediato, a pesar de ser válvulas supuestamente adecuadas para la superficie corporal. Bueno, yo ahí tengo una opinión un poco diferente. En general, los pacientes, lo que pasa es que las válvulas pequeñas, cuando uno puede creer que porque queden con gradiente es porque una válvula pequeña, sí, pues eso es absolutamente cierto. Las válvulas más pequeñas van a tener mayor gradiente. Ahora, eso va a implicar que el paciente le cambiemos una estenosis moderada, una estenosis severa, una estenosis moderada. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, creo yo. Ahora, desde el punto de vista general, eso uno lo puede ver en el intraoperatorio inmediato. Si los pacientes siguen sintomáticos, lamentablemente eso va a ser significativo. Quizás la clínica más la disminución, quizás lo que probablemente desde el punto de vista ecocardiográfico sea interesante de plantear es que además del gradiente haya una disminución del área efectiva de la válvula, que haya cambiado en el tiempo o que haya habido un quiebre en la evolución. Porque uno ya va a poder tener ¿qué paciente voy a tener que seguir más acotadamente? Son los pacientes que tengan un aumento del gradiente. Y esos pacientes, quizás nosotros nos vamos a tener la sorpresa de que van a evolucionar más rápido al deterioro significativo. Así que, desde el punto de vista general, además del gradiente y del movimiento de los velos, el área efectiva, si los pacientes cambian, hay un quiebre en los movimientos, en el gradiente o en el área efectiva o desarrollan insuficiencia y tienen cada vez una vena contacta más importante y pasan a ser severos, son pacientes que probablemente tengamos que reintervenir. Yo creo que otro de los parámetros que hay que tener en cuenta es la regresión de la hipertrofia ventricular que puedan tener como parámetro para determinar si la válvula permanece o se comporta como estenótica. Pero también podría pasar que el paciente no... Actualmente las guías... También podría pasar que el paciente no tenga regresión de la hipertrofia ventricular porque tiene un gradiente que puede ser significativo. Al final, tú tienes toda la razón en eso, pero es una combinación de cosas que puedan ser importantes. Sí, pues. Las guías actuales de enfermedad valvular, que son las últimas del 2017, eliminan muy fácil que pacientes menores de 60 años deben tener válvulas mecánicas por el riesgo de disfunción de las válvulas biológicas. Por diferentes motivos en nuestros países en Latinoamérica, pues empleamos válvulas biológicas en personas muy jóvenes, menores de 60 años, menores de 50, 40 años, por condiciones sociales en las cuales muchas veces es imposible manejar una anticoagulación con válvulas mecánicas. ¿Qué consideraciones tendríamos en este momento con la posibilidad de hacer un valve-in-valve en un futuro si pudiéramos ser más laxos en colocar válvulas biológicas en pacientes que pueden estar anticoagulados y que pudieran ser anticoagulados sin problemas y con un buen seguimiento? Pero si pudiéramos ser más laxos y bajarnos a una edad menos de 60 años,
para colocarles válvulas biológicas? A mí me parece que las alternativas para eso el mercado las ofrece. Tenemos válvulas de mejor disponibilidad, con mayor duración en el tiempo. Los trabajos que nosotros revisamos recién, de cierta manera, son válvulas de otra generación en el caso de los pacientes abiertos. Así que yo esperaría que la gran mayoría de los pacientes tengan una posibilidad real de tener más larga su válvula. Pensando en los pacientes que nosotros, jóvenes, que pensáramos que van a necesitar un valve-in-valve, me parece que es indispensable considerar que técnicamente los pacientes que uno le pone una válvula 21-19 van a ser muy malos candidatos para poder hacerle un valve-in-valve. Así que la verdad que lo que hemos hecho nosotros a priori es poder ponerle válvulas biológicas 23, haciendo, si es necesario, una técnica de impresión de anillo, pero desde ahí hacia arriba, pensando en que es un paciente joven y que puede requerir un valve-in-valve. Y me parece que es como lo más importante. Hay un grupo de pacientes muy controvertido debido a que por sus factores de riesgos pueden desencadenar una disfunción valvular temprana, como son los pacientes renales, en donde colocar válvulas biológicas, algunos de ellos con hiperparatiroidismo, falla renal, pues puede ayudar a que haya una disfunción mucho más rápida de la válvula. Pero también poner una válvula mecánica es un problema por sus accesos, por sus riesgos de sangrado en cada sesión de diálisis y para el manejo de la anticoagulación. ¿Cómo, ¿Cómo manejan ustedes estos pacientes? ¿Qué eligen para ellos como la mejor opción? Eh, bueno, tienes toda la razón que es un tema controvertido, ¿ah? La verdad que los pacientes que tengan anillos grandes, hemos optado por ponerles válvulas biológicas. Dado que hemos tenido muchos problemas con pacientes con su tratamiento anticoagulante en hemodiálisis. Actualmente los pacientes que están en hemodiálisis no es como antes, que se decía que un paciente que no iba a sobrevivir más de 5 o 10 años. Los pacientes están sobreviviendo más a la hemodiálisis. También felizmente en nuestro hospital tenemos más pacientes que, estando en hemodiálisis, siendo relativamente jóvenes, menos de 60, han tenido el acceso real a ser trasplantados. Y eso también ha facilitado que una decisión que puede ser controvertida en ponerle a un paciente una válvula biológica eh, insuficiente renal crónica, una válvula biológica, sea apoyada en el tiempo. Lamentablemente nosotros tenemos poquita casuística con respecto a los pacientes con válvula insuficiente renal crónica y reemplazo valvular aórtico. Pero también tenemos algunos que hemos puesto válvulas mecánicas, que son la mayoría de esa serie, y nos hemos arrepentido bastante, dado que han tenido muchos problemas con la anticoagulación. Lamentablemente los pacientes en nuestro nivel sociocultural, la anticoagulación es difícil de llevar, es un poco desmotivante poder poner válvulas mecánicas, así que la verdad que yo te diría sinceramente que actualmente estamos como en un 50-50 de esos pacientes. Ya. Hay una pregunta en el auditorio. El doctor Jaime Rodríguez pregunta si hay, con la válvula Percival, habría necesidad de, en alguna ocasión, ampliación del anillo. Yo sé que dentro del auditorio tenemos al doctor Juan José González, que es cirujano en Monterrey y es proctor de este tipo de válvulas. No sé si él tiene experiencia con ampliación del anillo y si le podemos abrir el micrófono, Jorge, por favor. ¿Cuál es el nombre, Doc? Perdón. Juan José González. Ok, permítame un segundo. Bien. Mientras lo van abriendo. Respecto a la falla temprana en la válvula MitraFlow,
¿Qué diferencia hay con la Crown que permitiría que la Crown tuviera mejor comportamiento que la MitraFlow en el tiempo? El tratamiento decalcificante, principalmente. Es lo que determina los pacientes, la MitraFlow original no tenía tratamiento anticalcificante. Hay una diferencia de casi 10 años entre una y otra, ¿cierto? En su Claro, tecnología. claro. A ver, siendo súper, sin participar mucho de ningún negocio, me parece que, los pacientes o sea, que las válvulas nuevas, equivalentes, sea la trifecta, sea la super establecida Perimount y la Crown, son válvulas equivalentes en el sentido del tratamiento anticalcificante, y me parece a mí que va a depender mucho de las posibilidades para poner una válvula desde el punto de vista económico, qué es lo que están, de cierta manera, determinando que uno ponga una prótesis u otra. En general, nosotros hemos privilegiado que los pacientes un poco más jóvenes tengan una válvula que tenga teóricamente una mejor duración. Me parece que son equivalentes. Ahora, los pacientes, evidentemente, cuando empezamos a discutir pacientes de 50 años, pacientes de 40 años, quizás hay otra alternativa en los cuales los pacientes podremos ofrecerles válvulas de mejor o con una durabilidad inclusive mayor. Nosotros, como institución, nos hemos abierto a tener todas las posibilidades para poder ofrecerle, según un criterio compartido entre mis colegas, una válvula que pueda tener una mejor posibilidad para cada uno de ellos. Me parece que cada válvula, inclusive la Perceval, tiene un setting de paciente importante. Alejandro, no encuentro al doctor Juan José González. El doctor Lave de Chile. Sí, doctor Lave. Sí, creo que Lave puede apoyarnos. Nuestro grupo no tiene experiencia en ampliaciones del anillo en Perceval. Hemos colocado algunas válvulas con buenos resultados, pero no hay una experiencia en esa ampliación. Sin embargo, pues uno de los beneficios de este tipo de válvulas es que tiene un orificio efectivo mucho mayor que una válvula convencional. O sea que a pesar de que uno tenga, y de hecho dentro de las recomendaciones de la Perceval está para pacientes con raíz aórtica pequeñas, debido a que su orificio efectivo es mucho mayor, entonces se supondría que no tuviera uno que ampliar la raíz para realizar ese tipo de colocación de la prótesis. Doctor Alejandro, permítame que voy a darle voz a Ale González, que parece que es el doctor Juan José González al que usted hacía referencia. Ok. Si el doctor González prende su micrófono, ya podríamos escucharlo. Sí, bueno. Doctor González, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Sabemos de su amplia experiencia en esta prótesis. A ver si nos orienta frente a la posibilidad de tener que abrir una raíz aórtica para colocar una Perceval adecuada. Sí, nuestra experiencia de lo que hemos tenido en como 58 casos y lo que dice la literatura es que la válvula es ideal para anillos pequeños, mientras la relación del anillo aórtico y la aorta ascendente no sea mayor de 1.3 y el anillo sea pequeño, es ideal, y lo que hemos tenido son resultados de gradientes, ¿sí? Pico o máximos menores de 11, 10, ¿sí? Y entonces, en estos pacientes, en lugar de hacer la ampliación, con el puro hecho de usar una válvula sin sutura como la Perceval, evitamos la ampliación con la comorbilidad que lleva el procedimiento, y sigue siendo una área valvular muy superior que las válvulas que tienen stent, ¿verdad? Perfecto. ¿Y ustedes están utilizando doble antiagregación en esos pacientes, en los Perceval? La verdad, no, ¿sí? Solo en ciertos pacientes que tienen a ciertos factores, iniciamos 6 semanas anticoagulación baja, ¿sí? Y la mayor parte de los pacientes es con pura aspirina.
Bueno, muy bien, doctor González, muchas gracias por su aporte. Yo creo que ya vamos llegando al final. Y espero que con este amplio debate se hayan cumplido todas las expectativas respecto a las válvulas biológicas. Desafortunadamente, estar enfermo de una válvula no es bueno. Desafortunadamente, no tenemos la válvula ideal, pero todas estas cosas están orientadas a que aprendamos y podamos elegir la mejor válvula para nuestros pacientes. No sé si Celso quiere decir algo desde Brasil. No, a mí me gustaría solamente agradecer a Alejandro, a Emilio, por sus comentarios, por su presentación, Emilio, perfecta. Los comentarios de Alejandro por conducción, a Juan José por sus comentarios adicionales, a los organizadores que hicieron todo muy bien, todo funcionó muy bien, muy tranquilo, a nuestros colegas que hicieron las invitaciones, a todos los que están con nosotros hasta ahora, a agradecer mucho, decir que es un placer a nosotros de Livanova poder apoyarlos en algún modo para que podamos tener más y más información acerca de nuestros pacientes y cómo tratarlos del modo más adecuado. Es nuestra función hacer esto dentro del área clínica de Livanova y ponernos todos a disposición, tanto la parte clínica como la parte comercial, a lo que sea necesario. De mi parte es esto. Muchas gracias desde Brasil. Perfecto. Muchas gracias, Emilio. A la Sociedad Colombiana de Cardiología, a Livanova, y en especial a Jorge, que nos ayudó pues con todo el montaje para que esto fluyera de esta manera tan buena. Excelente. Muchas gracias por la invitación, un agrado estar con ustedes. Muchas gracias. Ok, feliz noche a todos y muchas gracias.